¿Cómo interpretar la Biblia correctamente? Hay tanta gente que malinterpreta la Biblia. ¿Es necesario conocer hebreo, griego o la cultura hebrea para entender la Biblia? Hoy aprenderemos cómo hacer una buena exégesis bíblica basándonos en la palabra de Dios y guiados por el Espíritu Santo. ¿Qué necesitas para interpretar la Biblia? Lo primero es la observación del texto bíblico. Leer con atención los contextos de lo que estás leyendo, los versículos que le anteceden y capítulos que le anteceden, pero también los versículos y capítulos que le preceden al texto que estás leyendo. Interpretación del texto bíblico. Comprender el mensaje original. Y yo creo que este es uno de los problemas más grandes que tienen los que malinterpretan la Escritura, que no conocen el contexto del mensaje original. Y de esta manera no pueden hacer lo tercero para poder comprender la Biblia, que es aplicar el texto bíblico a nuestra vida diaria. Poder hacer una buena aplicación de lo que estamos leyendo para que nosotros entonces podamos entender y aplicarlo a nuestras vidas. En 2 de Pedro capítulo 1 versículo 21 el apóstol Pablo dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16 el apóstol Pablo dice que la Escritura fue inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección, para la instrucción en justicia. Hola, te habla tu hermano y amigo el pastor Braulio Núñez y te doy la bienvenida a Esto No Es Un Cuento, el podcast. Así que si por primera vez nos estás visitando, te pido que te suscribas al canal y le des un like. Y si ya eres uno de nuestros suscriptores, te agradezco tu apoyo y también te pido que le des un like. De esta manera el algoritmo de YouTube recomendará este video a otros que también necesitan escuchar lo que vamos a estar hablando en el día de hoy. ¿Es necesario conocer hebreo, griego o cultura hebrea? No es obligatorio, aunque puede ayudar en algunos casos. Hay personas que conocen la cultura hebrea, pero sin el Espíritu Santo no comprenden el mensaje de Dios. Lo más importante es tener el Espíritu Santo, porque Él es el autor intelectual de la Biblia. ¿Cuánta gente hay, maestros, doctores de universidad, que conocen la Escritura, que conocen todo lo que dice la Biblia, pero no pueden recibir el mensaje de Cristo porque lo están leyendo con ojos carnales? Y aunque tú tengas todo el conocimiento de la Escritura, si el Espíritu Santo no está en ti, no vas a poder entender cuál es el mensaje de salvación que hay en él. Vamos a usar un texto para nosotros poder en este día hacer un ejercicio de lo que es la interpretación del texto bíblico. Y para esto yo quisiera usar un texto bien conocido por muchos de nosotros, o un pasaje bien conocido por nosotros, el Salmo 23. Entonces en este Salmo 23 bien conocido, de hecho mucha gente abre la Biblia y lo ponen en los carros, lo ponen en las puertas, hay quienes lo ponen en su negocio como un tipo de resguardo, pero no se trata de esto no es suerte, esto no hay magia en abrir la Escritura o en abrir la Biblia en el Salmo 23, sino en lo que nosotros comprendemos de lo que la Biblia dice. Y ahí es donde está la mala interpretación, que creemos que a veces la Biblia es como un amuleto y lo que la Biblia tiene escrito no es un amuleto, hay un mensaje detrás de lo que Dios permitió que se escribiese o de lo que los autores, en este caso que vamos a hablar un poquitito del Salmo 23, Salmo de David. Jehová es mi pastor, es el título de este salmo, un salmo precioso que muchos lo pueden citar de memoria. Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento, aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Un hermoso salmo que es bueno aprendérselo de memoria, es precioso, pero es mejor conocer por qué David estaba escribiendo. Y cuando yo sé por lo que el autor estaba atravesando cuando escribe, cuando se inspira a darle esta oración y clamar y expresar esta oración a Dios, dándose autoconfianza en Dios, podríamos decir.
entonces nosotros podemos aplicar mejor. Mira, y este Salmo 23 es un canto de confianza, describiendo el cuidado de Dios por el rey y su comunidad, usando una imagen de pastor de la cual David tenía mucho conocimiento, porque lo que conocemos el trasfondo de David, sabemos que Dios lo sacó del redil de su padre como pastor y lo llevó entonces a ser el rey de Israel. Habla del cuidado de ese anfitrión, que en este caso es Dios, quien es el pastor de las ovejas. Y David en este caso se está presentando a él como una oveja indefensa, como una oveja que no tiene los medios para defenderse él mismo y que necesita que alguien, que un pastor le guíe, que un pastor le dirija, que un pastor le provea lo necesario para él poder estar bien. Esta metáfora del pastor es una metáfora que Jesús utilizó en muchas ocasiones y Jesús mismo dijo: yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. En otro momento Jesús dijo: yo soy la puerta. Wow, y lo que saben un poquito del trasfondo del redil, el redil no tenía puertas, así que el pastor se presentaba como la puerta. Era quien se ponía al frente de aquel redil para que en la noche ningún animal feroz, ningún animal que le pudiese hacer daño, entrase y lastimase a las ovejas. Y David está diciendo aquí: Jehová es mi pastor. Y yo una vez hace muchos años prediqué sobre el versículo 5 y me encanta ese versículo 5 porque dice que Él adereza mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. A mí me encanta ese versículo y es porque muchas de las veces nosotros somos perseguidos, pero el salmista que está siendo perseguido, y cuando tú sabes aquí lo que está atravesando el salmista cuando escribe esto, el salmista David aquí estaba siendo perseguido y ahora está diciendo: Él va a preparar una mesa delante de mí en presencia de aquellos que me están persiguiendo. ¿Cómo interpreto bien la escritura? ¿Cómo hago una buena exégesis de lo que estoy leyendo? Voy a buscar lo que quiere decir el texto original. ¿Por qué el escritor escribió? Y hay tantos textos que podríamos usar. Y hay un texto que es bien polémico y que más adelante yo voy a traer un estudio sobre esto porque voy a hablar sobre el divorcio. Y este tema es un poquito delicado, pero yo voy a hacer una exégesis bíblica, no una exégesis basada ni en mi experiencia, ni en la experiencia de nadie, ni tan siquiera en lo que yo creo, sino en lo que estaba aconteciendo cuando Cristo habló sobre este tema. Porque para nosotros poder interpretar la escritura tenemos que hacer una exégesis correcta. Yo no puedo leer la escritura e interpretarla simple y sencillamente por lo que yo creo que dice. La Biblia es una fuente, y eso yo lo tengo bien claro, es una fuente que tú la lees y estás atravesando por algún momento difícil y un pasaje que leíste en algún momento no lo entendiste, no tocó nada en tu vida, pero ahora estás atravesando por algo y cuando lo lees el Espíritu Santo te da entonces esa interpretación y a que lo puedas aplicar a tu vida. Eso yo lo entiendo. Y yo eso no lo puedo quitar, por eso dije que hay un autor intelectual de la Escritura, que es el Espíritu Santo. Como dijo Pedro, todos los que escribieron bajo la dirección del Espíritu Santo, pero escribieron tocando unos detalles, unas situaciones que estaban ocurriendo. A través de lo que yo puedo ver que ocurrió en ese momento, entonces yo puedo tener una comprensión más clara de cómo yo puedo aplicar lo que la Biblia dice. Quiero comentar algo contigo sobre la importancia de interpretar la escritura. Mira, en la antigüedad, cristianos al principio no tenían la Biblia como tú y yo la poseemos. De hecho, las cartas paulinas, las cartas de Juan, se pasaban de iglesia en iglesia. O sea, no tenían todo el contexto como nosotros lo tenemos hoy en día. Que tenemos las 3 cartas de Juan, tenemos las cartas de Pablo, tenemos las cartas de Pedro. Y podemos ver todo el contexto. Ellos no tenían todo el contexto. Y es lo que te digo, para eso está el Espíritu Santo, para hacernos entender. Pero nosotros creo que tenemos una responsabilidad. Hay muchos recursos que nos ayudan a nosotros poder entender y nosotros indagar
qué estaba ocurriendo, aprender un poquito de cultura. Yo he leído estos dos libros recientemente. Este es un libro en inglés que no sé si ya está en español, pero es La Roca, El Camino y el Rabí. Es un libro que a mí me encantó, es un libro que me abrió la puerta. No es un libro que toca totalmente lo que es cultura hebrea, pero me abrió la puerta a mí a buscar más sobre lo que es la cultura hebrea para poder entender, como dije al principio, no es necesariamente obligatorio conocer cultura hebrea, porque si no tienes el Espíritu Santo puedes conocer toda la cultura hebrea que quieras y no vas a entender el mensaje. Pero con el Espíritu Santo, nosotros haciendo nuestro trabajo, haciendo nuestra labor, nuestra responsabilidad de leer libros que nos ayuden a entender lo que es cultura hebrea y lo que estaba aconteciendo, por qué se dijeron las cosas, qué motivó a que se dijesen las cosas, esto nos ayuda un montón. Y un libro que me recomendó el año pasado, lo leí ya, esta es mi segunda vez que empiezo a leer, me lo regaló el año pasado, un viaje que hice a Puerto Rico, un buen amigo mío, es escrito por el doctor o maestro Magdiel Narváez, un predicador y escritor puertorriqueño, y habla sobre Jesús en el siglo XXI. Y este libro también nos ayuda a entender un poquito más la vida de Jesús y lo que estaba aconteciendo en lo que es, ¿verdad?, la Jerusalén de nuestro Señor. Cuando digo la Jerusalén de nuestro Señor Jesucristo, me refiero a la Jerusalén en el momento en el que Cristo caminó por ella. Y pues me ayudó mucho, los recomiendo también. No sé si estará en Amazon, me los regaló un buen amigo, Daniel, gracias por este regalo. Y hay otros libros que tengo, que empecé a leer recientemente y a releer, como La Guerra de los Judíos y otros libros más que son interesantísimos. Este libro del doctor Miguel Núñez, Renueva tu mente, también los recomiendo. Mira, voy por acá, aquí tengo mi bolígrafo donde hago mis anotaciones también. Y es bien interesante, habla sobre lo que es la cosmovisión, así que los recomiendo a cada uno de ustedes. Y de esta manera nosotros podemos ir educándonos y poder entonces nosotros hacer lo que es una buena interpretación bíblica. Nosotros no podemos tomar un texto bíblico y simple y sencillamente leer lo que dice y tratar de ajustarlo en algo o forzar lo que el texto bíblico dice, sino que nosotros tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo, pero también saber el contexto, no coger un texto bíblico como un pretexto para nosotros traer una enseñanza. Y hay muchas doctrinas basadas en un solo texto bíblico, lamentablemente. Muchas cosas que cuando tú los buscas a través de lo que es la Escritura, no pasan el sedazo de la Escritura porque es un texto bíblico aislado que habla de un tema en particular y de ahí mucha gente ha sacado lo que es una doctrina. Entonces, yo creo que estos 3 puntos son bien interesantes para nosotros poder hacer una buena aplicación del texto bíblico. Y termino contándote esta historia. Invitaron a un predicador a la China comunista. Cuando llegó a la casa, un edificio, en un apartamento en lo alto del edificio, él pensaba que iba para una iglesia, para un templo, no, y allí habían 15 personas. Cuando él saca su Biblia, resulta que ninguno de ellos poseían una Biblia, así que él dice, abran sus Biblias. Comienza a leer un salmo, pero ve que nadie saca la Biblia, pero al leer el salmo, todos los que estaban allí, las 15 personas, comenzaron a recitar el salmo con él. Entonces quien le invitó le dijo, nosotros acá no podemos usar Biblia, nos persiguen, es prohibido para nosotros usar Biblia. Así que se pasan pasajes de la Escritura de mano en mano. Y de esta manera memorizan la Escritura. Y el Espíritu Santo, que es el autor intelectual, entonces le da la capacidad de poder hacer lo que es una buena aplicación del texto bíblico. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Recuerda leer el texto bíblico, leer su contexto, versículos que le anteceden, capítulos que le anteceden, pero capítulos también que le preceden y versículos que le preceden. Saber el motivo original por el cual se escribió. Entonces, de esta manera puedes hacer una buena aplicación a lo que estás viviendo en tu vida actual. Dios te bendiga, Dios te guarde. Recuerda, comparte este video con alguien que pueda ser motivado a estudiar y a capacitarse para poder hacer una exégesis bíblica. Si tienes algún comentario sobre alguna malinterpretación bíblica que tú hayas experimentado o que hayas escuchado, por favor, déjalo en tu comentario. De esta manera, nosotros vamos a combatir toda mala enseñanza que se ha levantado en este tiempo. Dios te bendiga, Dios te guarde.
Una vez más, te saluda tu hermano y amigo, el pastor Braulio Núñez. Hasta luego.